Espíritu Santo, sé bienvenida a este tu salón de clases virtual, tu lugar de fe. Te agradecemos mucho por la vida de Jazmín, por la vida de Jan, y por la vida de los que vayan a seguir llegando ahorita. Y también te damos gracias por la vida de los que van a escuchar esto después, y por la vida de nuestros amigos, ¿no? Espíritu Santo, llénanos de ti en este momento, en este tiempo que vamos a estar escuchando a Andrés. Que sea tu presencia, que sea tu amor a través de la voz de Andrés y a través de simplemente pasar este momento contigo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque nos amas y, y gracias porque hoy nos vas a hablar, y que lo que nos hables siga siendo parte de la construcción que estás llevando a cabo en nuestras vidas, este destino eterno que compartimos contigo y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ahí les va. La palabra de esta noche Barak, se llama: si te enfocas en lo importante, Jesús lo hace. Si te enfocas en lo importante, Jesús lo hace. Y el versículo que vamos a leer, ¿no? Ya saben que yo se los leo, no se preocupen. El versículo que vamos a leer, y quiero que lo escuchen muy bien, por favor, porque es como si Jesús nos lo estuviera diciendo a nosotros. Y si no lo entendemos ahorita al principio de la clase, seguramente tendremos tiempo al final de pensar cuál es mi pez. No sé si se han fijado que con Jesús se trata de peces, ¿no? Todo se trata de peces, casi todo se trata de peces. Entonces, ¿cuál es mi pez? Sería como la pregunta que yo espero que ustedes se resuelvan al final de la palabra que vamos a escuchar. Y la palabra es la siguiente, es Mateo 17:27, y dice así. Mateo 17:27 dice: pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. El que está hablando es Jesús. El que está hablando es Jesús. Y le está hablando a Pedro. Y le dice todas estas instrucciones para que al final Pedro pague su impuesto, el impuesto de Jesús y el del mismo Pedro. Hasta ahí vamos bien. Jesús le pidió a Pedro no lo que Pedro necesitaba para vivir y pagar el impuesto. Perdón, me salté una hoja, discúlpeme. Es el versículo que ya lo leí. No, sí es. Jesús le dio a Pedro lo que Pedro necesitaba para vivir y pagar el impuesto. Jesús, perdón, me salté una palabra. Jesús le dio a Pedro, no, me salté esa palabra, el no. Jesús le da a Pedro, o le dio a Pedro, no lo que Pedro necesitaba para vivir y pagar el impuesto, sino que le dio lo que Jesús necesita para pagar el impuesto, más lo que Pedro necesitaba, que ni siquiera sabía que necesitaba. Perdón si las confundo un poco. ¿A qué me refiero? Y ahora vamos a escuchar la historia completa. Porque Pedro va a Jesús, o sea, hagan de cuenta que Pedro busca a Jesús para ayudar a Jesús, pero Jesús no necesita tu ayuda. O sea, a lo que yo voy con esto es que Jesús te hace creer que necesita tu ayuda, cuando en realidad Él te está dando su ayuda. Es genial. Es que Jesús es Dios. Entonces, en Mateo 17, la historia completa, del versículo 24 al versículo 27, dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Aquí, bueno, la voy a leer completa. Al entrar Pedro en la casa, no en el templo, en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo.
O sea, Pedro no necesitaba nada. Pedro pensaba que el que necesitaba algo era Jesús. Más Jesús le dice, ve con el pez, abre la boca, saca la moneda y paga tu impuesto, paga mi impuesto y el tuyo. O sea, Pedro, aunque así se los voy a decir, yo he visto muchísima gente que hace miles de cosas por Jesús. Ah, Jesús, no, te voy a entregar mi vida, me voy a ir de misionero, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Voy a abandonar a mi familia, voy a abandonar a mi esposa, voy a abandonar a mis hijos, y y es como si Jesús le dijera a Pedro, o sea, sí está padre que quieras ver por mí, te lo agradezco mucho, pero déjame ver por ti. Déjame a mí ayudarte a ti solo por el hecho de que tú pensaste que podías ayudarme a mí. O sea, por tu buena intención, te voy a decir algo, te voy a recompensar. Y no solo vas a pagar tú mi impuesto con lo que yo te voy a dar, sino vas a pagar el tuyo. Primero que nada, parece que Pedro miente por Jesús. Pedro sabía que Jesús no había pagado, y es obvio, bueno, eso es lo que Andrés cree, y más adelante hablo más de eso. Pedro sabía que Jesús no había pagado, y es obvio que los que cobraban el impuesto lo sabían. Y fue una pregunta trampa, a la cual Pedro responde afirmativamente sin saber el plan que ya Jesús tenía detrás de todo el drama. No sé si te ha pasado, pero en este caso Pedro respondió con mucha fe. ¿Les ha pasado que a veces sus jefes les dicen, ya hiciste esto y tú, sí, y no lo has hecho? Y dices, chin, se me olvidó, lo voy a hacer rapidísimo, que no se dé cuenta que es lo mismo, así me imagino a Pedro. Entonces, yo trato de ponerme en los zapatos de Pedro y siento que él se puso muy nervioso en ese momento. Y que dado que era Pedro y él era así, respondió por impulso. ¿Se acuerdan de que Pedro todo lo hacía por impulso? Le arrancó la oreja a no sé quién, hacía puras cosas por impulso, pero él era así y está bien y no tiene nada de malo. Y por impulso no le importó mentir con tal de hablar bien de su maestro. Tú mientes para quedar bien con el jefe, ¿no? O sea, cuando sabes que no has hecho, hablo por mí, cuando de repente mi jefe me pregunta, oye, ¿hiciste esto? Y yo, sí, sí, y ahí voy y lo hago, ¿no? No lo hice, pero por fe respondo, sí, sí lo hice, porque voy y después lo hago. Ok, no tiene nada de malo, lo terminaste haciendo, no pasa nada, o sea, no hay por qué, no hay delito que perseguir. Pero aquí Pedro miente por Jesús. Eso es lo que yo veo. Más adelante te voy a decir por qué veo esto. Eh, No conozco la historia como tal, pero a Jesús y sus discípulos ya tenían por costumbre, no, a ver, perdón, me estoy yendo muy lejos, espera. Se puso muy nervioso, respondió por impulso, y por impulso no le importa mentir por Jesús. O sea, a lo que voy con esto es que, o una de dos, o una de dos, vámonos con la una, porque no conozco completamente la historia, entonces vamos a manejar dos versiones. Eh, a Jesús y sus discípulos yo creo que ya tenían por costumbre pagar por predicar en los templos judíos, o sea, pues porque ya Jesús y sus discípulos tenían un rato predicando y seguramente cuando de repente, seguramente había una ley en la cual decía tienen que pagar el impuesto, eso lo voy a decir más adelante. Todo esto son suposiciones mías y por diferentes cuestiones que yo conozco de las versiones bíblicas y todo esto, podría ser verdad lo que les estoy diciendo o podría ser que no. Por eso vamos a manejar dos opciones. Yo creo que sí, que Jesús ya sabía que tenía que pagar un impuesto, el impuesto al templo. Yo creo que todos los judíos pagaban un impuesto al templo, porque era su religión. Pues como es mi religión, yo pago, es como cuando estás en un club, yo soy parte de este club y pues tengo que pagar el diezmo, ay, perdón, tengo que pagar lo que hay que pagar al club, ¿no? También los que van a una iglesia física y pagan su diezmo, están pagando, digamos que su membresía. Entonces, a mí se me hace por lógica que los sacerdotes judíos cobraban una membresía a toda la religión judía. O sea, es lo normal, es lo de siempre, no tiene nada de malo. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, yo creo aquí que esto ya se sabía desde antes. Entonces, me refiero a que Jesús conocía lo que se debía hacer y supongo que lo hacía. Y por eso Pedro aseguró que sí. La otra perspectiva que tengo de la historia, que para mí es la más real, es que tal cual lo dije primero, era una pregunta trampa de los cobradores, ya que no era costumbre cobrar impuesto por predicar en el templo. Pero ellos fueron y dijeron, oye, ¿ustedes pagan su impuesto o no lo pagan? ¿Por qué? Pues al templo, tienes que dar un impuesto al templo. Ok, ellos tenían la intención de que Pedro lo negara, porque ellos dijeron, Pedro no nos va a mentir, nos tiene que decir la verdad, y si Jesús no pagó el impuesto al templo, entonces podemos matarlo, ¿no?
pero entre que es Juana o Chana, yo elijo la segunda opción. Y me imagino a un Pedro titubeante, a un Pedro miedoso, respondiendo por impulso lo que ellos no querían escuchar, pero que era justamente lo que los podía salvar ahora. ¿Por qué elijo esta opción? Por lo que dice a continuación. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle. Esto para mí quiere decir que Pedro entró con toda la intención de decirle a Jesús, Maestro, es hora de correr, huyamos, nos van a cobrar el impuesto, vámonos, hay que escondernos, ¿no? ¿Te imaginas? Me imagino a Pedro nervioso y con miedo, sabiendo que tenía que esconder a Jesús porque tenían un buen pretexto para apresarlo y matarlo. Pero Jesús es Dios, en forma de hombre. Así que sabía lo que pasaba, no solo en el mismo Pedro, sino en todo lo que sucedía alrededor. Jesús sabe lo que sucede a tu alrededor, Conchita. Jesús sabe lo que sucede a tu alrededor, Janet. Jesús sabe lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Jesús sabía cuál era el corazón de Pedro y con qué corazón de miedo venía Pedro en ese momento cuando entra en la casa. Entonces, es ahí cuando entra Jesús con ese hermoso don de profecía que solo él tenía, porque Jesús ya sabe lo que va a pasar en nuestro futuro y sabía lo que iba a pasarte en tu pasado, porque Jesús te ama, nos ama y sabe todo lo que necesitamos incluso para darnos calma. En este caso, pienso que Jesús ni siquiera se inmutó, porque así era Jesús, era tranquilo, un hombre lleno de paz. Que yo recuerde en la Biblia, Jesús solo se enojaba cuando los apóstoles hacían tonterías y se enojaba cuando le gritaba a los fariseos hipócritas, les decía, bola de víboras, pero solo en estos casos, o sea, se enojaba con el hombre necio, con el hombre orgulloso, pero no con el hombre miedoso. Jesús nunca se va a enojar con nosotros por tener miedo o por tener preocupación. Entonces Jesús está tranquilo frente a nuestras problemáticas y frente a nuestra situación. Entonces lo que simplemente hizo Jesús fue tranquilizar a Pedro. Me imagino que lo tranquilizó con una mirada. Imagínate ser un discípulo de Jesús, entre paréntesis, ¿lo eres? Imagínate que después de tantas y tantas veces que pensaron que no había soluciones para los problemas y Jesús les demostraba que la solución estaba en sus manos, en las manos de Jesús y en las tuyas. O sea, Jesús les demostraba, miren, aquí estoy, en mis manos está la solución y yo se las comparto a ustedes para que ustedes la prediquen, para que ustedes la den. Por ejemplo, cuando alimentaron a más de 5,000 personas 2 veces, porque los peces pasaban por las manos de Jesús y entonces los peces no dejaron de existir, sino hasta que toda la gente comió y comió bien. Jesús puede multiplicar, Jesús tiene el poder de multiplicar la paz, el amor, incluso la provisión en tu vida por arte de magia. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Por arte de magia, Dios te provee. Por arte de magia, Dios te puede dar de comer sin necesidad de que tengas dinero. Yo lo digo por arte de magia, pero en realidad es por el poder de la unción de Dios sobre tu vida. Está muy cañón esto. Era el poder de la unción de Dios sobre la vida de los apóstoles la que provocaba que Jesús hiciera todas esas maravillas y bendiciones que hacía para demostrarles a los apóstoles lo que podían ellos hacer, a sus discípulos lo que podían ellos hacer. Puedes multiplicar el alimento con una oración y dando gracias. Puedes sanar a los enfermos solo tocándolos y amándolos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Era el mismísimo y hermoso Jesús. Tan solo imagínate que estás ahí frente a Jesús, de modo que suceden cosas a tu alrededor para las que la mente y la obra humana no tienen una solución. Pero cuando Jesús es parte de tu vida y de tu mundo, siempre habrá una solución. Imagínate estar tan acostumbrado a que Jesús sana enfermos, libera depresivos y endemoniados tantas veces que cuando la gente veía a Jesús les daba felicidad. Imagínate que estás tan acostumbrado que ya sabes que Jesús lo va a resolver y que lo único que tienes que hacer es buscarlo para recibir la instrucción que lo va a resolver todo. En este caso, quiero ahora ir a lo que hizo Pedro, pero no se echó a correr. Pudo haber echado a correr Pedro, ¿eh? Pudo haber escapado en ese momento y abandonar a Jesús, porque una vez ya lo hizo. Porque más adelante una vez lo hace. Pues sí, imagínate, Pedro está viendo que se llevan a Jesús porque lo van a crucificar y Pedro no quiere ser crucificado. Me suena lógico. Y Pedro se echó a correr. Entonces, por una situación que ya conocemos bíblica, sabemos más o menos cómo es Pedro. Cuando la cosa se pone muy fea, Pedro no va a estar, ¿eh? En ese momento, porque Jesús cambia a Pedro. Ahí no lo hizo. Entonces,
Cuando te encuentras con Jesús, tu destino es el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro aquí pudo haberse echado a correr, pero decidió ir corriendo por Jesús para echarse a correr los dos juntos en ese momento. Eso es lo que piensa Andrés, de cómo ve Andrés que era Pedro. Pero puedo equivocarme. Lo que voy con esto es que Pedro va hacia Jesús. En la otra ocasión, cuando Pedro abandona a Jesús, no solo lo hace Pedro, lo hacen todos los discípulos, porque Jesús es llevado a crucificar sin sus discípulos. Pedro niega a Jesús 3 veces y Pedro se regresa a pescar. ¿Y saben cómo es que Pedro regresa a su destino eterno para predicar? Jesús fue por él. A lo que voy con esto es, bueno, ahorita pasamos a esa parte. Así que fueron con Pedro y lo amenazan, ¿no? Los cobradores del impuesto. Ahora quiero que te imagines esto. Pedro muy asustado porque le fueron a cobrar la renta y él no tenía para pagarla, o muy asustado porque lo que en realidad le preguntaron fue, ¿y de qué vas a vivir si ya terminaste la escuela? O quizá otra pregunta sería, ¿cómo le vas a hacer para comer si ya se terminó el dinero y faltan días para la quincena? Te prometo que si haces lo mismo que hizo Pedro, el problema está resuelto. Pedro tenía miedo por Jesús. Pedro pensó que protegía a Jesús yendo a buscarlo, porque seguro sabía que andaban buscando un pretexto para matar a Jesús. Así que Pedro entra con una de sus grandes ideas, porque Pedro era el de las grandes ideas, ya sabes, cortarle la oreja al siervo del fariseo, no sé qué más hacía Pedro, ¿no? O sea, hacía unas cosas bien tremendas, era el de las grandes ideas, como siempre las tenía para decirle a Jesús cómo escapar de los cobradores de impuestos, pero dice claramente que Jesús se adelanta. ¿Y por qué se adelanta Jesús? ¿Y por qué yo creo que se adelanta Jesús? Porque Jesús sabía las grandes ideas que luego se le ocurren a Janet, a Jazmín, o a Andrés, o a Pedro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mira, yo sé que tienes una gran idea, pero te voy a detener ahí, ¿no? Porque ese cuate no es el hombre de tu vida, o te voy a detener ahí porque ese trabajo no era, o te voy a detener ahí porque no tenías que pasar por esa calle oscura. Entonces, te voy a detener tantito porque mi idea es mejor. Aunque no te guste, mi idea es mejor. Entonces, Jesús se le adelanta a Pedro. Por favor, necesito que entiendan esto. Jesús ya se adelantó. Jesús ya sabe lo que te preocupa. Jesús ya tiene tu respuesta. La situación aquí es que no estás entrando a la casa igual que lo hizo Pedro. De forma figurada, recuerda que tú eres la casa de Jesús. Él quiere vivir en ti y vive en ti. Ahora, lo único que tienes que hacer es todas las noches o mañanas, no pases un solo día sin entrar a la casa y antes de que digas una palabra, recuerda que Él ya sabe lo que vas a pedir y ya tiene la respuesta. El hecho de darte permiso de preocuparte, porque Jesús te da chance a ti, ay, mi hija está preocupada, solo es su pretexto para que puedas a pasar tiempo a solas con él. Necesito pasar tiempo contigo, Jesús, porque tengo una preocupación enorme. Jesús ya sabe cómo lo va a resolver. Cuando te acercas a Él en oración, cuando le hablas, le pides, lo exaltas, lo adoras, lo amas, y amarlo es lo único que Él necesita para contarte cómo se va a resolver tu problema. Porque problemas siempre habrá, dice la Biblia, pero Jesús dejó la indicación que no debemos preocuparnos por los problemas porque Él ya los venció. Si tienes alguna duda, vamos a leer el siguiente versículo de Juan 16:33 que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ok, hasta aquí vamos bien. Continuando con la reflexión de esta hermosa historia. Pedro recibe instrucción de parte de Jesús y solo tiene que hacer lo que Jesús le dice que debe hacer. Mira, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que piques, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿Qué crees que hizo Pedro? Mi pregunta para ustedes sería, ¿están leyendo la Biblia de vez en cuando? Un versículo diario. En este caso lo que Pedro hizo fue que escuchó las palabras que salieron de la boca de Jesús, el Hijo de Dios, y las puso en práctica. Puesto que por obvias razones lo único que hizo y tenía que hacer era ir al lago y bla, 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 bla. Miren, les voy a decir una cosa, la Biblia no es Dios, pero sí es la palabra de Dios.
La Biblia puede ser usada en contra del mismo Dios por gente con buenas intenciones. Eso es real. Pero si tú usas la palabra de Dios viva en ti y para tu vida, tomando lo bueno de la palabra de Dios y no transgiversando la palabra, porque en el tiempo de los esclavos usaban la Biblia para tener esclavos y lo justificaban diciendo que estaba en la Biblia. Todo lo que sea malo que esté en la Biblia y tú lo quieras venir a hacer en la realidad, ya no está, ya no es parte del corazón de Dios. Por eso Jesús. Sí hay cosas malas en la Biblia, sí hay cosas que ya no se deben de hacer porque son de otra época. Tienes que pasar todo por la gracia divina de Jesús, por el amor de Cristo, y entonces puedes definir y decir, ah, no, no tengo derecho a tener esclavos, porque Jesús nos hizo libres a todos. La gente inteligente que ama a Jesús se va a dar cuenta que está en contra de su voluntad cuando malentendemos o mal usamos la Biblia. Entonces, Pedro pone en práctica la palabra de Dios. Lo que Jesús le estaba indicando a Pedro, o sea, lo que tú vas a ir y leer en la Biblia, le dio la respuesta física, le daría respuesta física a las palabras que él había dado con tanta fe. Tú vas a decir cosas en favor de Jesús, tú vas a decir cosas en favor de tu amor por Dios, tú vas a decir cosas en favor de los milagros que sabes que Dios puede hacer para tu vida, aunque aún no se hayan cumplido. A eso es a lo que voy. Jesús le dijo a Pedro, ok, Pedro, tú ya dijiste que sí tenemos lo del impuesto, ya mentiste por mí, órale, yo te respaldo, porque tuviste fe, porque creíste en tu maestro. Vete por nuestro impuesto, por tu impuesto y por el mío. Órale va, pero habla con fe. Aunque parezcan mentiras, no lo son porque hay fe allá adentro. Yo sigo pensando que el plan de Pedro en ese momento era escapar. Por si no lo sabes, ese era Pedro, el que huía. Cuando a Jesús lo capturan y lo crucifican, primero Pedro negó haber estado con él porque le dio miedo, lo hizo 3 veces y luego decepcionado se fue olvidándose de los 3 años que duró junto al hombre más maravilloso que nunca ha existido en el planeta Tierra. Sí, Pedro quería olvidarse de esos 3 años tan maravillosos solo porque sintió mucho miedo por la persecución que llevó a la muerte a su maestro. ¿Y sabes qué lo hizo volver? Jesús. Jesús es amor y el amor siempre te va a buscar. Cuando algo es de parte de Dios, te sientes muy amado. Siempre tomen esto en cuenta, amiguitas. Tomen en cuenta que cuando algo es de Dios, te vas a sentir amado por Dios. O sea, a pesar de que alrededor esté, quizás no esté muy padre la vida o el momento, vas a decir, no manches, pero tú me estás bendiciendo. Como José en la cárcel, como José de esclavo, o como Daniel en el foso de los leones. El amor siempre te va a buscar. Lo que devolvió a Pedro para seguir con su misión de vida fue el amor de Cristo. Pedro lo único que tuvo que hacer fue ir y hacer la chamba que había hecho toda su vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿están trabajando? A lo mejor no has trabajado toda tu vida, pero como si lo estuvieras o como si lo fueras a estar. Por ejemplo, yo estoy preparado o me estoy preparando para trabajar de aquí a mis 65 años, que me quiero retirar. Es un decir, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Qué crees? Eso quiere decir que para mí en este momento, en mi presente, voy a trabajar toda la vida. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Trabajar. Jesús le dijo, ve y trabaja lo que siempre has hecho, lo que hacías antes de conocerme era pescar. Ve y pesca un pez, pero Jesús le dijo, ve y haz una venta, ve y haz un trabajo bien hecho, haz una cosa bien en tu día, haz un día bueno. Esfuérzate para tener un buen día, que yo te daré el resto. Eso es lo que yo veo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro, ve y trabaja solo un poco. Haz lo que sabes hacer y ven, y conmigo sigamos haciendo discípulos para el reino de los cielos. ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, bla, bla, bla. Vamos a terminar con esto. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro por los reyes de la tierra? Qué hermosa pregunta hace Jesús. ¿Acaso se estaba y nos estaba comparando con los hijos de un rey?
Me encanta cómo a través de preguntas Jesús habla y nos llama no solo hijos, sino suyos. Si somos suyos, somos sus hijos. Somos, ¿por qué habríamos de pagar impuestos cuando somos de Él? Bueno, para empezar debemos pagar por vivir en esta tierra. Hagan de cuenta que estamos pagando piso, porque esta tierra no es de Él. Esta tierra no es el reino de Jesús. El reino de Jesús es al que vamos, al que nos dirigimos. Por eso dice Jesús, mira, ustedes son hijos de rey, pero para no escandalizar a la gente de este mundo, vamos a pagar al César y a dar al César lo que es del César. ¿Ok? Cuando lleguen a mi reino no van a tener que pagar absolutamente nada. Van a hacer lo que más les emociona y van a tener todo para vivir en el reino de Jesús, en la siguiente vida, que ya es esta, en el siguiente momento solamente, ¿no? Entonces, nosotros somos de su reino, pero esta tierra va a desaparecer y nosotros mudaremos cuerpos y nos mudaremos a esa otra tierra, que es donde Él gobierna con brazo de hierro. Pero en lo que vamos para allá, aquí vamos a pagar. Pero no te preocupes, porque Él nos va a ayudar a pagar. Es lo que estamos escuchando. Yo te quiero preguntar otra cosa. ¿Le costó mucho trabajo a Pedro conseguir el impuesto del templo? Ustedes ven que Pedro se haya tardado días, miles de días, se haya tardado así, es que tuve que trabajar un montón, así como Jacob que tuvo que trabajar 14 años por su esposa, ¿no? En los templos. Ah, vamos a hacer un paréntesis. Jesús, en la Biblia, no predicaba en los templos judíos. Claramente este versículo dice que lo estaba haciendo en una casa. ¿Por qué estos cuates se salen del templo para ir a fregar a Jesús? ¿No? Oye, ya sé que no está predicando en el templo, pero ¿le da al templo lo que le toca al templo? Canijo. Lo que quiere decir que la iglesia cobraba un impuesto aparte de los impuestos que cobraban los romanos, pero esos son temas para otra clase. Solo quería que supieran y que se dieran cuenta que Jesús no era un hombre de iglesia. Y tómenla. Me encanta cuando digo esas cosas. Mucha gente y sobre todo cristianos hoy están persiguiendo el cielo creyendo que solo trabajando para la iglesia tomarán ese lugar de honor ahí. Y lo único que voy a decir al respecto es que Jesús predicó afuera, sanó enfermos afuera y predicaba en barcas a la orilla del mar. Ahora volvamos al tema. Regresando al trabajo que le costó a Pedro. No, no le costó trabajo. Pedro solo fue e hizo algo que ya sabía hacer y que aunque ya lo sabía hacer, cada vez fue más fácil. Como Jesús le dijo, ahí estaba la moneda que serviría para pagar algo que no había necesidad de pagar, pero que como se lo pidieron, dio porque es un rey. Y recuerda que si eres princesa o príncipe del reino de los cielos, no eres codo ni amarrada. Cuando se te pide, tú das. Así que como en este caso a Pedro que habló por Jesús y dijo que Jesús sí pagaba, así que Jesús lo respaldó en lo que pudo ser una mentira. En lo que pudo haber sido una mentira de Pedro, Jesús lo respaldó y le dijo, mira, tú tuviste mucha fe, no supiste ni por qué dijiste eso, fue por impulso porque te dio miedo, pero vas a ir y con esta acción que vas a realizar, porque yo te dije que lo hicieras, vas a tener, no solo para que yo sobreviva, sino para que sobrevivas. Está muy chida esta historia, está muy chida, porque acuérdate que Jesús dijo, amen a su prójimo como a sí mismo. Esto es todo lo que tiene que ver, o sea, cuando tú amas a otro, no sabes a quién estás amando y no sabes qué es lo que Dios te va a recompensar por amar a esas personas. Y no solo eso, las mismas personas también podrían recompensarte. Hay muchas historias padres al respecto. Perfecto. Es verdad que no estamos exentos de pagar impuestos, pagar renta, luz, agua, teléfono, etcétera, deudas. Pero si nos acercamos a Jesús, incluso antes de podernos quejar, con todo y miedo, igual que Pedro, Jesús ya tiene la solución en una instrucción que está esperando darnos, ya sea en su palabra o en la palabra de algún amigo o, o de alguien que ama a Jesús, buscando su voz, busca su voz en sus evangelios, descubre qué es lo que debes hacer para que Él siga pagando tu estadía en esta tierra. No será fácil,
pero sí será fácil obedecer para después ver cómo Él obra en tu vida y te da su paz en medio de lo que sea que estés viviendo. Y además, y con el mismo miedo que tuvo Pedro en ese momento, me atrevo a decir, y con mucha fe y con miedo, voy a decir lo siguiente, que Jesús no te va a dar permiso de conocer su cielo sin antes haberte ayudado a solucionar todas las problemáticas que se fueron presentando en tu vida y en la mía. Él hará milagros como este y muchas, muchas cosas más en nosotros y a través de nosotros. Vamos a orar, ¿vale? Padre nuestro, gracias, papá, por esta palabra, gracias por lo que nos enseñaste con el pez que pescó Pedro y que pagó el impuesto de alguien más, porque alguien más siempre va a ser Jesús. Cuando Jesús nos dijo, Señor, amen a su prójimo como a sí mismo, nos estaba diciendo, ámenme a mí en ellos, en los demás, así como te amas a ti. Solo demuestra cuánto amor puse en ti, amándome a mí en la vida y en el cuerpo de alguien más. Así que lo que estás queriendo decirme a mí en esta palabra y no sé qué más les hayas hablado a tus hijas y a tus hijos, es cuando tú pagas el impuesto de alguien más, es porque yo ya pagué el tuyo. Cuando tú le das de comer a alguien más, cuando tú le das un vaso de agua a alguien más, cuando tú le das un regalo a alguien más, sea rico, sea pobre, sea quien sea, lo estás haciendo porque yo ya te di un regalo a ti, porque tú sabes que yo a ti ya te di. Necesitamos actuar más por fe, Señor. Danos esa fe para actuar impresionantemente dando, Señor, siendo tuyos, amándote y gracias, 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 porque el trabajo que nos estás dando es nuestro pez, porque de ahí estamos sacando el sustento no solo para nosotros, sino para otras personas a las que estamos ayudando, Señor. En el nombre de Jesús, bendices nuestra semana, nuestros días, nuestras noches, nuestras mañanas, Señor, todo. Gracias, gracias por nuestras vidas, papá Dios. En el nombre de Jesús. Amén.